Está raro porque Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Norma Pimentel y ahora vamos a checar cómo está este tema de la imagen, pero me da muchísimo gusto estar recibiéndoles una noche más, iniciando una semana más de transmisiones de este su espacio, Ponte las Gafas Violeta, que además esta noche estamos más que de manteles largos, porque la verdad siempre da muchísimo gusto encontrar que a distancia, pues aún a distancia y aún aunque nos encontramos en esta situación pues de esta evidente cuarentena, seguimos construyendo redes, seguimos generando la posibilidad pues de no perder los contactos y al contrario, acrecentarlos. Esta noche nos está acompañando una mujer, una gran mujer. Ella es presidenta de la Quinta Ola allá en Venezuela, Laura Franco, y ya nos estará platicando cómo ve pues cómo está construyéndose la agenda feminista allá en un espacio también tan complicado, con las particularidades que tiene y las características que hay desde su país. Mi querida amiga Edurne Ochoa, un gusto poderte saludar, aunque sea a distancia, aunque sea en estas comunicaciones remotas. Hace un rato nos echamos por ahí un Instagram live, que la verdad estuvo muy divertido. Y qué gusto que podemos estar por acá esta noche, querida amiga. así es, amiga. Bueno, en lo que tú tratas de solucionar este tema de la imagen y te podamos ver, pues como bien lo dices, sí es un honor de verdad poder seguir cumpliendo más días a través de este espacio de Ponte las Gafas Violeta y como bien lo dices, tener a Laura con nosotras el día de hoy. Y sobre todo porque, bueno, el tema de las violencias, el tema de las triples pandemias que estamos viviendo en los espacios es un común denominador en toda Latinoamérica o en todo el mundo, ¿no? Como bien lo hemos dicho, China ha reflejado justamente este tipo de aumentos en las violencias, en los cuidados, sobre todo en el tema de mujeres y niñas, de la misma manera España, y parece ser que Latinoamérica no es la excepción. Sin embargo, sí es, hay que decirlo, hay que recalcar que Latinoamérica es donde más se está teniendo este tipo de violencias, pero además sin la atención necesaria, sin política pública con perspectiva de género, sin presupuesto extraordinario, y que somos las organizaciones de la sociedad civil quienes estamos teniendo que salir justamente a alzar la voz, a generar las condiciones. Y bueno, por eso estamos aquí esta noche con nuestra querida Laura Franco, que como bien lo dice Norma, es perteneciente o presidenta de la Quinta Ola, un movimiento feminista en Venezuela. Bienvenida, Lau, buenas noches, gracias por estar con nosotras y platícanos cómo está el tema en Venezuela, cómo se están generando estas condiciones, cómo está el tema de violencia, cómo está la política pública. Este espacio es todo tuyo. Hola, muy buenas noches, compañeras. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad le seguimos y nos sentimos muy contentas de poder coincidir en esta lucha feminista, en esta dinámica que nos convoca a mantenernos mucho más unidas y fuertes para enfrentar esta nueva realidad que, bueno, que nos está conmocionando a todo el mundo entero y que nosotras sobre todo tenemos la necesidad de sostener y mantener en boga las luchas feministas porque venimos entrando en un 2020 que nos traía movilizadas por millones, las mujeres estábamos movilizadas en el mundo y sobre todo en nuestra América, desde México hasta Argentina, el 8M fue una demostración de esa fuerza y de nuestra necesidad de alzar la voz para transformar nuestra realidad y sobre todo enfocada en el tema de violencias, ¿no? Comentarles, compañeras, y a todas y a todos los que se conectan a esta hora, que en Venezuela, bueno, tenemos nosotras apreciamos, tenemos una valoración positiva hoy de la forma como se ha trabajado, las medidas que se han tomado a tiempo para sostener, mantener, digamos, esta pandemia con lo que se dice una curva aplanada del contagio de la misma, ¿no? Valoramos que, bueno, que hay una respuesta gubernamental en torno a eso, que incluso se expresó antes de que ocurriera el primer caso de contagio en el país. Y bueno, eso de alguna manera nos da tranquilidad como pueblo a toda la sociedad, a toda la población venezolana, porque ciertamente, bueno, la medida de confinamiento voluntario
la suspensión de actividades laborales, académicas, educativas, todo un sistema de protección, digamos, a los trabajadores y las trabajadoras formales para protegerlas de que no sean despedidos en este tiempo de condiciones tan irregulares. Bueno, sin duda alguna fijan una posición, nos dan por una parte, cierta tranquilidad, sobre todo cuando vemos que en otras realidades no pasa esto, pues, o sea, hay mucha más desprotección por parte del Estado y, por supuesto, las más pobres, las más vulnerables, seguimos siendo las mujeres y seguimos siendo las que pagamos las peores consecuencias de una situación de crisis como la que estamos viviendo. Sin embargo, nosotras hemos estado activando muchísimo con el tema de violencias en nuestro país porque, como ustedes saben, Venezuela vive una condición particular, nosotros estamos atravesando por una situación muy compleja a partir de que estamos sitiados, bloqueados económicamente, comercialmente y financieramente por instrucciones y órdenes del presidente de los Estados Unidos, y aquí, por supuesto, a partir de esta condición y otras situaciones ya internas de la política interna, han mermado un poco en algunos de los derechos y las garantías que habíamos alcanzado las mujeres a partir de nuestras luchas, ¿no? Sobre todo entrando en el siglo XXI, que por supuesto ha sido un momento de expansión de derechos y garantías para las mujeres, pero que desde hace unos años para acá se ha visto mermado, y eso ha repercutido sobre todo en aumentar los índices de violencia contra las mujeres. Nos alarmamos activamente y sobre todo coincidimos, casi todas las colectivas, los movimientos feministas, las activistas de derechos humanos de las mujeres, coincidimos en articularnos en campañas contundentes para que, en principio, lograr sensibilizar a nuestra sociedad, porque es una sociedad profundamente, bueno, con una carga cultural profundamente machista y patriarcal, como casi es la realidad, la fotografía de toda nuestra región. Y además, nosotras, bueno, concientizar, pero además, sobre todo, luchar porque haya justicia y cese la impunidad en estos casos, porque nuestra tarea de prevención, de transformación cultural, de educación, va también de la mano con nuestra lucha porque haya justicia en estos casos de violencia contra las mujeres. Entonces, nosotras que vivimos en un contexto muy difícil, bueno, que mucha gente ha caracterizado como que atravesamos una guerra de tipo no convencional, que es prácticamente, bueno, que tiene unos efectos en la economía, en nuestra forma de pensar, en lo que llamamos la guerra simbólica y mediática que también opera en nuestro país, y sobre todo este conjunto de efectos tiene una particularidad en la vida de las mujeres, ¿no? Nosotras que habíamos avanzado, como les decía, en materia de derechos humanos, en materia de instituciones, de programas, de políticas públicas y de legislación, vemos con preocupación que una parte de estos avances son los que fundamentalmente persigue atacar esta forma de agresión que estamos viviendo en Venezuela. Y bueno, nosotras que en la institucionalidad contamos con el Instituto Nacional de la Mujer, que es un ente estado en materia de violencias, que es una de las instituciones, bueno, que ya tiene prácticamente 20 años en el país y que su especialidad es el tema de violencias, dio paso también a la conformación de un ministerio de la mujer, específicamente para atender las políticas públicas en materia de género, igualdad de género, se llama el Ministerio del Poder Popular para la Igualdad y la Equidad de Género, el Banco de Desarrollo para la Mujer, más de 50 fiscalías y tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres, y una legislación importante como lo es la Ley Orgánica sobre el Derecho a una Vida Libre de Violencia, que es una ley que en su momento fue pionera para nuestra región, en el 2007 cuando fue promulgada, una ley de avanzada en ese momento que tipifica o reconoce en su primer momento 19 formas de violencia contra las mujeres,
en el 2014 fue reformada para incorporar el femicidio de delito de odio, de crimen de odio contra las mujeres y la inducción al suicidio. Y hoy, de cara a este año, en el 2020, estábamos en pleno proceso de debate para la reforma de esa ley, en un proceso constituyente que se vive en el país y que nosotras decimos que la ley tiene siempre tendencia a perfeccionarse y que hay cosas fundamentales en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad. Nosotras que acompañamos víctimas de violencia permanentemente, que nuestro teléfono parece un call center de llamadas para orientaciones y para incluso hasta para a través de nosotras poder denunciar casos de violencia, que no es la vía, pero bueno, la gente busca las herramientas donde las pueda alcanzar. Nosotras creemos que desde esa experiencia nosotras estamos participando en este debate porque hay un tema con la revictimización de las mujeres. Nosotros tenemos muchas trabas a la hora de acceder realmente a la justicia de género, a pesar de que la institucionalidad con la que porque bueno, porque nuestras instituciones están marcadas por este y hay una incomprensión estructural del tema de la necesidad de abordar los casos de violencia como casos de verdad del orden público, que son delitos y que representan además una afectación a la sociedad en su conjunto, porque una mujer que es dejada, una mujer que termina siendo víctima en un femicidio, supuesto hecho que afecta a conjunto y es nuestra fundamental lucha, permanente lucha. Entonces, en conclusión, desde la plataforma comunicacional socialista feminista, la Quinta Ola, nosotras estamos viendo las experiencias que hemos estado estudiando en el mundo, de la el protocolo construido, que pareció súper, además muy pedagógico, que se puede comprender gente y que brinda de verdad herramientas a tener un punto conociendo nuestro marco legal, segundo sabiendo cómo proceder en ciertas con las órdenes que ustedes han brindado para cómo protegerse a sí misma, aun cuando no intervengan en un primer momento la institucionalidad o los órganos de seguridad o el Estado como tal, cuando tiene que intervenir. Ha aparecido, a nosotros nos ha parecido que hemos asumido una tarea militante del activismo, que es tomar herramientas que ustedes han puesto, unas propuestas concretas para nuestro país, que bueno, que tenemos expectativas que puedan ser usadas y que puedan ser asumidas desde la pública, porque como les digo, hasta ahora tenemos un muy buen desempeño, incluso Venezuela lidera hoy en el número de test que se hacen para descartar COVID en la población. Hay toda una dinámica de conocer vía online a través de un sistema que se llama Patria, conocer a través de una encuesta posibles casos, descartar casos, llegan casa a casa los médicos sanitarios a las casas, a las viviendas para descartar. O sea, hay todo un manejo de la situación en materia de salud pública que nosotras valoramos mucho y que reconozco, pero que aún no tiene esta perspectiva de género, que aún no tiene esta perspectiva del cómo se aborda específicamente el tema de las mujeres, siendo que las mujeres siempre, en cada uno de los momentos de crisis, en guerras, como nosotros estamos caracterizando nuestro proceso, en guerras de tipo no convencional, siempre llevamos la peor parte. Somos una población de verdad vulnerable. Nosotras, reconociendo eso, creo que nosotros podemos avanzar muchísimo más a garantizar la vida de las mujeres, y nosotros tenemos hasta ahora un dato de un subregistro de femicidios en el país en el primer cuatrimestre hasta la fecha del 22 de abril
de 88 femicidios. Para nosotros es una cifra supremamente elevada para ser un país como el de nosotros, con la población que tiene Venezuela, un poco más de 30 millones de habitantes. Estamos hablando que en comparación con el año pasado, es exponencial el crecimiento, y por supuesto que la situación por la que atravesamos lo que nos dice es que esto va a seguir creciendo y que nosotras debemos actuar y debemos, digamos, conocer y tomar del mundo, de nuestras hermanas del mundo, de las activistas feministas en el mundo, las mejores propuestas para ver cómo se viabilizan en nuestro país y cómo podemos de verdad contribuir para que, como dice nuestra ley, garantizar el derecho a una vida libre de violencia, aún en esta contingencia para las mujeres venezolanas. Muchísimas gracias, disculpen que me extendí un poco, pero bueno, un contexto poco complejo en Venezuela. No, al contrario, Lau, la verdad es que es importante justo que nos des este contexto. Yo aquí me quedo con varias cosas para la siguiente pregunta. Entonces, ustedes tienen un Ministerio de la Mujer, como bien me lo dices, tienen fiscalías especializadas para teoría. El tema del tema de género, ¿no? El tema de atención a la violencia está como muy aterrizado. Ahora, desde su punto de vista, desde su experiencia, desde la experiencia de las más organizaciones que están en Venezuela y que se refieren justamente mujeres, ¿cómo está la situación de los refugios? ¿Hay suficiente capacidad para atender a las mujeres? ¿Están sobrepasados los refugios? ¿Hay alguna estrategia extraordinaria, recurso extraordinario? Porque, bueno, el Ministerio de la Mujer y las fiscalías, así como todos los institutos de mujeres a nivel, supongo, Latinoamérica, tienen un recurso para el 2020. Pero la realidad es que hoy, ante la contingencia del COVID, se requiere un presupuesto extraordinario para implementar medidas emergentes que sean muy puntuales justamente durante la transición de lo que va durando el tema del coronavirus, ¿no? Ustedes en Venezuela, el gobierno ha implementado, diseñado algún plan emergente, también un presupuesto extraordinario, o en los casos que me imagino les están llegando de denuncias de mujeres. Sí, fíjate, Edurne, nosotras estamos, como te digo, en una fase hoy de elevar propuestas y de que estas propuestas, digamos, empiecen a replicar en el resto de las compañeras que nos dedicamos a este activismo, pero más allá de las que estamos de alguna manera conscientes con el tema de nuestros derechos y del activismo feminista, que pueda permear a la sociedad en general, porque nosotras, nuestra batalla permanente por hacer este tema deje de ser natural, la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres, y empiece a ser, nosotros hablamos de que nuestros objetivos, dentro de nuestros objetivos está la alfabetización feminista en nuestro país, porque es una tarea de primer orden, y sobre todo para nosotras que creemos que una sociedad distinta es posible, lo educativo y lo cultural es fundamental. Te comentaba que nosotras venimos construyendo unas propuestas, ahí en el país ahorita, en este momento, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Interior y Justicia han coincidido en la conformación de un protocolo especial para atender los casos de violencia contra las mujeres, pero cuando nosotros estudiamos el material, el protocolo que nos los han hecho llegar, bueno, identificamos que puede ser mejorable, ¿no? ¿Por qué? Porque el protocolo que hasta ahora vimos es como una especie de manual que le indica a los servidores y a las servidoras públicas cómo actuar en estos casos. Digamos, está muy enfocado a los casos de emergencia, de flagrancia, como se dice, cuando el delito está ocurriendo en ese momento, y está vinculado, es una relación entre el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de la Mujer como ente con competencia, porque en el Ministerio de Interior y Justicia está el servicio del BEN 911, el servicio de emergencia. Entonces, claro, está enfocado en el tema de la emergencia, muy bien, lo celebramos porque los casos en confinamiento, seguramente la mayoría de los casos que se están presentando están ocurriendo en base a una emergencia, incluso
pero bueno, las violencias, como te digo, tipifican 21 formas de violencia contra las mujeres y bueno, pueden estar ocurriendo cualquiera de ellas y cómo hacer para, no queda muy claro cómo se canaliza esto. Y nosotras creemos que como propuestas, pues le hemos presentado a las autoridades del Ministerio de la Mujer y ahorita estamos en una propuesta de difundir esas ideas para que otras ideas se sumen y entonces podamos construir de verdad un escenario mucho más positivo para las mujeres en nuestro país. Estamos hablando de instituciones, de repente hoy tienen la competencia de ser refugio o casas de abrigo, como lo establece la legislación habla de casas de abrigo, pero si tienen las condiciones para albergar, para cocinar, etcétera. Y nosotros estamos proponiendo la idea de que por lo menos en cada estado del país, de Venezuela, que son 24 estados, pueda haber por lo menos un espacio habilitado para esto, porque esta es una política pública que hoy no está fortalecida como hace unos años. Hoy está muy disminuida, no se cuenta con casi hogares refugio para las mujeres víctimas de violencia, y hoy es una realidad que mientras se esclarece un caso, se procede, la medida fundamental es sacar a la mujer de la vivienda si está ahorita en una condición de mucha gravedad. Entonces, hay espacios, como te digo, de instituciones que pueden tener presupuesto hoy, que pueden tener las condiciones logísticas para que se dispongan para esto y que además puedan, como nosotros tenemos establecido en la ley, puedan establecerse cumpliendo algunos criterios de confidencialidad, porque no sirve de nada que todo el mundo sepa dónde es y las mujeres que terminen abrigándose en esos espacios sigan teniendo condiciones de vulnerabilidad y de riesgo, porque si llegase hasta ese espacio su agresor, en todo caso, si no ha sido apresado, etcétera. Dentro de las propuestas está eso. Otra de las propuestas que estamos manejando, que ya se viene construyendo por la vía del activismo, pero que lo podemos llevar a un nivel mucho más exponencial si trabajamos en conjunto con la institucionalidad y las organizaciones no gubernamentales o los movimientos, es consolidar una red de voluntarias y voluntarios para atender estos casos de violencia. Porque existen algunos programas en el país que están destinados a eso. Hay un programa que se llama Defensoras Comunales de los Derechos Humanos de las Mujeres y es una organización territorial cuyas activistas, mujeres lideresas, se forman en materia de derechos humanos y saben de alguna manera algún protocolo mínimo de contención y de acompañamiento de casos de violencia contra las mujeres. Pero hoy amerita que esto más allá del espacio comunitario que por lo general, bueno, está en los sectores más populares del país, asociado a otras formas organizativas como son los consejos comunales y las comunas, hoy pueda tener expresión en cualquier espacio, o sea, cualquier persona, hombre, mujer, institución o no, que tenga la disponibilidad de prestarse para hacer un voluntariado, para acompañar a mujeres víctimas desde sus potencialidades, o sea, entre la red que hemos armado, hay compañeras que su especialidad es la contención psicológica y a través de una llamada telefónica pueden acompañar a una mujer en un primer momento y pueden brindar una asesoría y una contención que le permite a la mujer avanzar en el siguiente paso. Hay otras compañeras que, bueno, somos abogadas y tenemos ya clara la ruta, dependiendo del territorio donde estamos, qué debe hacer, dónde puede denunciar, cuál oficina está de guardia hoy en cuarentena, con qué funcionario puede hablar. O sea, hay algunos elementos que nosotros hemos venido desde el activismo aplicando, que creemos que es importante, que si forma parte de una convocatoria mucho más amplia, nacional, desde la institución con competencia, puede entonces agarrar mucha más fuerza. Y también aprovechar, yo les comentaba que hay una herramienta que usa el gobierno que se llama el Sistema Patria, que es una herramienta que suma
bueno, hay como 18 millones de usuarios y usuarios de esa plataforma. Nosotras estamos proponiendo que a través de esa plataforma, así como hay una encuesta específica para descartar casos de COVID-19 en nuestro país, con los síntomas y eso, se incorpore una encuesta específica para el tema de violencia contra las mujeres y la posibilidad de, no lo vemos tan difícil, de aplicar una especie de denuncia virtual por esa plataforma, porque hay la necesidad de ver, o sea, hay la necesidad de acercar herramientas posibles hoy, porque la verdad es que la gente no se puede mover hasta los sitios donde hay las denuncias, muchas veces no se conoce cuál es la oficina que está de guardia hoy, hay mucha desinformación en esa materia, todavía no hay una, digamos, como que todavía no aterrizan en el contexto en el que estamos y podríamos aprovechar de este modo. Así que propuestas para mejorar el protocolo y la forma de actuación, hay muchas. O sea, nosotros estamos ahí exponiendo apenas algunas, pero cualquier cantidad de propuestas pueden comenzar a surgir a partir de un debate. Entonces yo les agradezco bastante el trabajo a ustedes y sobre todo esta oportunidad y el trabajo que ha sido inspirador, el del protocolo, porque ustedes en ese protocolo abordan una cosa que es muy importante, que es el contexto y de decir a la sociedad entera que no es lo mismo ser mujer a ser hombre y vivir una cuarentena como esta. Y ustedes abordan muy bien eso en el contexto, abordan el contexto nacional y luego le dan como ideas, herramientas a las mujeres cómo protegerse y también a la comunidad y a la sociedad cómo intervenir en esos casos. Entonces yo sí creo que eso, traer esos elementos también a este protocolo en Venezuela y enriquecerlo es como ahorita una tarea fundamental que nosotras estamos tratando de concretar en esta articulación, esperando que sea posible y de no poder al final concretarla, pues desde nuestro activismo igual reproducir estos elementos, aprovechar las redes sociales, la difusión que tenemos y acompañar, seguir acompañando, porque es una tarea diaria. O sea, nosotros estamos todos los días, por lo menos un caso nos llega a cada una de nosotras y estoy hablando de todas las que activamos en el movimiento. Hemos hecho cadenas por WhatsApp pasando nuestros números de teléfono. Ya los números de teléfono nosotros están corriendo a nivel de varios espacios de territorios y la gente nos está llamando para asesorarse y para saber cómo actuar. Y bueno, nosotros estamos hasta donde podemos acompañando, hasta donde nos dan las herramientas que tenemos ahorita, pero sabemos que podemos hacer muchísimo más y ojalá con la difusión que arranca ahorita, porque estamos además estamos en primera y quinta ola y estamos aprovechando para que todos estos espacios de encuentro sirvan para difundir el debate que nosotras quisiéramos que se extendiera. Claro que sí, país. Digo, Lau, por supuesto que cuenten con el protocolo, como bien lo sabes, solo requeriríamos los números de emergencia. Me queda claro que lo que me estás diciendo en 911 también es una línea de denuncia. Seguramente tienen los números del Ministerio de la Mujer, las fiscalías, los ministerios públicos. Del Ministerio Público, exacto, sí. Entonces necesitaríamos justamente esta información, además de su ley de acceso para una vida libre de violencia, también la tendríamos que bajar para que conozcan los derechos de las mujeres venezolanas, y con esto tú cuenta con este protocolo esta misma semana. Si tú nos mandas la información, por supuesto que la vas a tener. Oye, yo tengo aquí varias preguntas. Por ejemplo, ustedes ya tienen el número, la estadística de cómo ha aumentado la violencia doméstica o familiar durante esta época de confinamiento, si han aumentado las llamadas al 911 de mujeres pidiendo ayuda, si ha aumentado el tema de denuncias por violencia o acoso sexual, si se sigue manteniendo una campaña en temas de salud reproductiva, anticonceptivos, porque también ahorita van a salir muchos embarazos no deseados en época de cuarentena. ¿Cómo están las cifras allá en Venezuela, querida Lau? Bueno, fíjate, nosotros tenemos la cifra en este momento, de estas 88 femicidios, este subregistro que se maneja, que es un trabajo de unas compañeras, investigadoras, antropólogas que tienen una página web que se llama utopic.cc
venezolana, que tiene un informe de femicidios y ahorita en lo que va del 2020 hasta el 22 de abril había 88 femicidios, 21 de los cuales ocurrieron a partir de la medida de confinamiento. Entonces sigue siendo una cifra súper alta porque es casi uno por día, porque estamos hablando desde el 13 de marzo hasta el 20 de abril, o sea, es una estadística que sigue en crecimiento, que nos preocupa y nos alarma profundamente. Y bueno, nosotras, desde el movimiento, desde el activismo, Lau, no te escucho, se nos quedó trabado. Hoy es un día en el que la tecnología nos está así aquí jugando una broma, caray. Pero bueno, yo creo que está reiniciando otra vez su audio y su video. Así es, mientras leo algunas... Hola. Lau, se nos quedó friseada la imagen. Continúa, por favor. Creo que otra vez. Sí. Yo por eso preferí ya cerrar mi imagen porque definitivamente no. Hoy no quiere que transmita con video el programa. A mí ya viste que me pasó lo mismo hace algunos días. Bueno, mientras aquí leo comentarios, Nancy Dora dice, hola, buenas noches. Me permito opinar que las líneas de vida de 911 y 066 no están suficientemente útiles en los casos de emergencia de las mujeres que están siendo violentadas. Esto, obviamente, lo dice Nancy en el caso de Puebla, y sí, efectivamente, esta ha sido una de las denuncias más constantes que hemos recibido, que se está mediando y conciliando la violencia y que además no están contestando las 24 horas, los 365, por supuesto, en este momento, o los 60 días, o lo que tenga que durar la cuarentena, y las mujeres están preguntando también en nuestras redes sociales qué hacer en caso de que no contesten o en caso de que se esté mediando la violencia, a dónde más pueden. Dice, otra vez Nancy, dice, o se puede crear hoy una línea del grupo 33 mujeres que pueda apoyar independientemente de 911-066, mientras nos queda claro cuáles son las instancias que están actuando de manera eficaz y rápida. Sí, Nancy, sí tenemos un número de contacto, ya lo hemos compartido, ahora mismo también te lo comparto aquí en nuestra red social. Les hemos dicho que nos pueden mandar cualquier pues denuncia a través de esta línea, o también lo que pueden hacer es escribirnos al propio WhatsApp, que es de esta línea, para que puedan hacer denuncias puntuales. Ahorita les paso el teléfono, porque la verdad es que no me lo sé, lo tengo aquí anotado. Yo también aprovecharía en lo que checas, hay más preguntas, amiga. Este día el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia también lanzó aquí para el caso de Puebla su propuesta para una cuarentena sin violencia y están dejando un número de teléfono 22 23 099 099. Entiendo que es un número en WhatsApp. Con el objetivo, igual ellos, los convenios que tienen celebrados para dar acompañamiento en el caso de denuncias, qué tipo de denuncias se pueden llegar a presentar y que están anunciando de acuerdo a lo que ellos mismos pues nos hicieron favor de arrobarnos, acoso sexual, hostigamiento sexual, delitos contra la intimidad sexual y obviamente violencia doméstica. Entonces también les dejamos el número 2223-099-099 y es muy importante, como bien lo hemos estado buscando difundir desde este espacio, todas las líneas, todas las voces, todas las opciones que se estén generando justamente para otorgar espacios o construir estos espacios de una cuarentena libre de violencia. Es muy importante que los tengamos a la mano y pues que en la medida de las posibilidades pues cada quien se ponga en contacto y generemos estos vínculos, porque así como lo ha estado comentando Laura, la realidad es que también a nosotras acá todos los días nos llegan
denuncias, nos hacen comentarios de situaciones que están viviendo mujeres en algunas ocasiones pues que se encuentran fuera de la región metropolitana, porque también hay que decir lo que nosotros en las agrupaciones, en las asociaciones en las que colaboramos, pues tenemos un alcance que está limitado territorialmente a los esfuerzos que nosotros podemos disparar desde aquí, pero nos han llegado ya también comentarios y menciones de situaciones que se están viviendo en otros municipios hacia adentro de nuestro estado, donde también pues están dando ya más casos de contagios por COVID-19. Entonces sabemos que una situación pues trae aparejada a la otra, y desafortunadamente al momento de que se van haciendo más estrictas las acciones por parte de las autoridades para enviarnos a quedarnos desde casa, pues también si no hay las condiciones para otorgar estos espacios libres de violencia, pues estamos enviando a niñas, a mujeres, a adultos mayores a pues confinamientos sin condiciones para tener una vida libre de violencia. Sí, hoy el internet está pésimo por todos lados, caray. Sí, nos escribe Lau, dice, no sé qué pasa, ¿no? Le digo, la red está terrible, a ver si puede activar el audio. Mientras, sí, decirles, evidentemente, digo, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia recibe más de 10 millones de pesos al año por parte del gobierno para justamente coadyuvar en las estrategias integrales. Entonces, también es un organismo que sí tiene recurso del Estado, y que es muy importante que también esté generando este tipo de condiciones para que las y los ciudadanos puedan justamente referir sus denuncias en estos espacios, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, o por lo menos 33 mujeres, nunca ha recibido ni recibe un solo peso del Estado. Se financia justamente, pues, de nosotros, de nosotras, y entonces generamos las condiciones y lo que podemos con lo que tenemos, pero con muchísimo gusto ya les pasé el teléfono en donde los pueden contactar. Lau, ya nos escuchas, estás de regreso. Hola, sí. Lau, platícanos, nos decías que bueno, que el tema de los feminicidios se han presentado 88 durante este año, 21 en época de confinamiento, o 22, y el tema de la violencia doméstica, las denuncias y las llamadas al 911, ¿cómo van? Sí, del tema de las denuncias y de las llamadas no tenemos una cifra específica, pero bueno, creo que no tenemos por qué pensar que es diferente de lo que está pasando en México y en el resto de Latinoamérica, Colombia. Hemos leído mucho sobre estos casos, que casi todos los países registran un aumento significativo de por lo menos un 30 hasta un 60% de llamadas por casos de violencia contra las mujeres. Y bueno, sacando también cuentas por las llamadas que nosotras mismas recibimos, que no somos una central súper conocida de apoyo, también se han incrementado. O sea, nosotras por lo general estamos recibiendo por lo menos un mensaje, una llamada diaria, y somos muchos, o sea, somos un grupo importante, una red de por lo menos solamente en Caracas, porque yo estoy en la ciudad de Caracas, unas 20 compañeras estamos en esto, que hemos puesto nuestros números telefónicos a rodar, y todo el tiempo estamos recibiendo casos. Y lo otro que estábamos hablando era sobre el tema de cómo hacer para una campaña por los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, igual desde el activismo, compañeras, aquí hay movimientos que están específicos trabajando esta área, y centros de estudios de los derechos sexuales y reproductivos que han surgido para acompañar pues a las mujeres en estos casos. Hay una colectiva que se llama Faldas R, que tiene cuentas en Instagram y que tiene un número telefónico a la orden para asesorías sobre el aborto seguro, con medicamentos desde casa. Y esto es hasta ahora nuestras herramientas de lucha, porque como te comentaba, en Venezuela el aborto es ilegal Solamente cuando la vida de la madre está en riesgo, puede proceder un aborto terapéutico, pero está así en la legislación, más no existen hasta ahora, según nuestro conocimiento, mujeres procesadas judicialmente por haberse practicado un aborto. Pero bueno, sigue siendo para nosotros un problema, sobre todo en este contexto que les comentaba más temprano, sobre el tema del contexto del asedio, del bloqueo económico, donde
de los dramas es que es muy difícil el acceso a los medicamentos, y dentro de estos medicamentos, por supuesto, están también todo lo que sirva para nosotras, nuestra planificación familiar, o como le queramos llamar, entra dentro de estos elementos que muchas veces o se consiguen a precios súper elevados, y que por supuesto la mujer de la clase trabajadora, la mujer más pobre, no tiene acceso. Entonces, hay en el país algunos planes y programas de protección integral a la mujer embarazada, un plan que se llama de parto humanizado, tiene una característica, un registro para recibir un beneficio de forma directa y todo, pero tenemos una cifra alarmante de embarazo a edad temprana, que nos pone entre los primeros en la región, y para nosotros, bueno, es prioritario trabajar desde las colectivas, de los movimientos feministas, trabajar en esta área, porque, bueno, nosotros apostamos a que las mujeres tengamos herramientas, tengamos educación sexual para decidir, tengamos además herramientas para construir nuestro plan de vida desde muy jóvenes, y que no sea la única alternativa pues tener que tener una familia desde tan temprana edad, y que, bueno, como te digo, es como contradictorio con el contexto que tenemos, que esto todavía siga siendo, no sea parte del debate nacional, y que se impongan, en este caso, los tabúes religiosos y todos estos paradigmas que, antes de ver la cosa como un tema de salud pública, lo ven como un tema de moral y de ética, que no entra, para nosotros no tiene nada que ver con eso. Y bueno, el otro tema que, bueno, que también sé que ustedes muy bien le están haciendo seguimiento, y todas las activistas feministas en muchas partes del mundo estamos aprovechando también el contexto para poner sobre el debate, es este tema de los cuidados, y de cómo hoy, como nunca antes, se está visibilizando la ardua tarea que implica sostener esta reproducción social de la vida, que muchas veces está invisibilizada, está naturalizada como tareas propias de la mujer, porque se nos asigna conforme nacemos con una vulva o vagina, está asignado naturalmente las tareas de cocinar, trapear, y criar y cuidar. Y bueno, nosotras estamos en estos momentos aprovechando para promover debates al respecto, porque más allá de todo creemos que es un momento, bueno, donde todo está en debate, o sea, el mundo nos obliga a ver, o sea, están como más claras las grandes desigualdades de la sociedad que nosotras vivimos hoy, y dentro de esas grandes desigualdades sin duda está el tema de este tema de la contradicción entre la producción de la ganancia y la reproducción de la vida, y cómo esto se contradice, y cómo nosotras aspiramos a que esto forme también parte de un debate y de una lógica distinta de pensar, porque nosotras apostamos a que las organizaciones comunitarias que han crecido en Venezuela y que han tomado un rol protagónico, sobre todo las mujeres, de lo cual hablamos mucho, está en el lenguaje institucional, gubernamental, de que con mucho orgullo que las mujeres representan más del 70% de los liderazgos de la base, de las organizaciones de base, pero eso no tiene mucha correspondencia o coherencia con el tema de la descarga de las mujeres de tanto peso, de tanto trabajo, porque de verdad nosotros hablamos acá de una doble, triple y hasta, no sé, le podemos sumar otra jornada más de trabajo en el contexto en el que estamos, porque bueno, trabajo remunerado, el trabajo del hogar, el trabajo comunitario, voluntario, ¿no? Ad honorem, como se dice, y también el FOI, que implica que el salario formal o que tienes no te alcanza, y entonces tienes que buscar alternativas, que por lo general son las mujeres las que están buscando alternativas, que si cocinan algo, que si prestan un servicio extra, y todo esto recae sobre las mujeres. Por eso decimos que la condición de nosotras ya antes del COVID era
complicada la vida de las mujeres en este contexto de bloqueo y de las sanciones, pero además hoy, en esta nueva realidad, pues nosotras tenemos la necesidad de que se avance rápido a ver esta realidad de las mujeres, porque bueno, por ahí hablan de que hay una pandemia que nos amenaza, que es una pandemia de desnutrición, de falta de acceso a los alimentos, de cosas que, bueno, no quisiéramos hablar en términos tan catastróficos, pero también hay que pararse sobre la realidad de lo que hoy estamos viviendo, que es completamente nuevo y que hay que evaluar escenarios y que los estadistas están obligados a evaluar esos escenarios y nosotros también desde el activismo estamos obligadas a evaluar esos escenarios para ver cómo nos planteamos frente a eso, porque, bueno, los feminismos no nos tomamos cuarentena, como dicen las compañeras y las compañeras en todo el mundo. Así es. Oye, Lau, amiga, por favor. Yo quisiera aprovechar, digo, la verdad es que a mí me parece sumamente interesante, digo, en medio de toda esta situación tan complicada, porque en verdad que es muy complicada, me parece muy interesante que tengamos esta posibilidad de estar charlando en un espacio virtual con una mujer que es feminista en una condición como lo es, o al menos como nosotras tenemos tenemos la visibilidad de lo que es ser feminista en Venezuela. Entonces, yo quisiera que nos compartieras un poco cómo, digo, porque aquí la verdad es que tenemos un país con muchas complejidades en el que, independientemente de estar o no en una pandemia, ser mujer y ser feminista implica varios retos. Pero yo la verdad sí visualizo que la condición en Venezuela es un tanto más complicada, ¿no? Lo que pueda representar estar constantemente identificando todas estas grandes áreas de oportunidad por parte de los tomadores de decisiones, estar realizando propuestas enfocadas justamente a la defensa del derecho a decidir, a la defensa del reconocimiento de todos nuestros derechos en igualdad. Tú hace un rato mencionabas, y es algo que me parece padrísimo, que además eres abogada, ¿cómo conjugar esta posibilidad de un feminismo en un país que tiene además unas complicaciones políticas, sociales y económicas como lo es Venezuela, y a eso adicionarle la lucha por toda la agenda de género, la agenda feminista, con los pendientes que hay a nivel, pues básicamente a nivel mundial? Y ojalá también nos pudieras compartir cuál es tu opinión respecto de cómo está regulado en el caso de ustedes el propio tipo penal del feminicidio, porque justamente ahora que nosotras hemos estado platicando con otros expertos y expertas en la materia, la realidad es que nosotros, al menos aquí en México, fue hasta 2012 que en nuestro Código Penal a nivel federal el tipo se reconoció, o sea, se asumió a nivel nacional y se visibilizó la existencia del tipo penal de feminicidio. Y pese a esto, la realidad es que todavía en nuestros 32 estados ni siquiera tenemos todos los estados la misma redacción, y eso obviamente genera muchas complicaciones. Pero ahora a nivel nacional por ahí se escuchan algunas voces de que tal vez se eche marcha atrás al tipo penal. Entonces, entender cómo visualizan ustedes también el feminicidio en el enfoque jurídico para el caso de Venezuela, y obviamente pues toda la experiencia que tú tienes en el ejercicio del feminismo en pues allá, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen allá ustedes para poderse unir y resistir pues todos los grandes temas que hay en Venezuela? Sí, bueno, pues empezaría por comentarte que en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde el 2014, la última reforma a la ley, se incorpora el tipo penal femicidio. En Venezuela el femicidio es el crimen de odio contra las mujeres que, bueno, que perpetúa cualquier, o sea, bien sea cualquier persona que tenga algún grado de contacto con la víctima, bien sea de relación de afinidad, de consanguinidad, relación laboral, o sea, alguien que de alguna manera tenga alguna relación y tenga dentro de su motivación se reconozca que es un crimen de odio, ¿no?, hacia las mujeres. ¿Qué es lo que nos falta en la legislación? ¿Por qué no? Y que es ahorita motivo del debate.
Nosotras estamos hoy peleando, guerreando, discutiendo, debatiendo en el marco de un proceso constituyente donde hay un capítulo especial para las mujeres y los derechos humanos de las mujeres para incorporar al nuevo texto constitucional que resulte. ¿Cómo hacer para que el Estado asuma, o sea, los funcionarios que representan al Estado, las y los funcionarios que representan al Estado, dejen de actuar con la impunidad con la que actúan hasta ahora? Nosotros recogíamos este análisis en el tema de la incorporación del feminicidio. En este caso es, bueno, nosotros al momento de dar ese debate, nosotros estudiamos mucho el caso de México, la legislación, los debates de allá, porque es parte, son pioneras en este aspecto del debate del feminicidio, y bueno, por la propia realidad del Estado mexicano y de la complejidad que existe en el tema de no solamente no resguardar a las mujeres, sino hasta propiciar, ¿no? De alguna manera, estos crímenes contra las mujeres. Nosotras, este es un tema polémico para el debate, pero de alguna manera va avanzando la idea de que no puede quedar impune el ejercicio de la revictimización y de la responsabilidad de los funcionarios y las funcionarias que desechan, en la primera de cambio, desechan la denuncia que una mujer quiera hacer, porque, bueno, si la mujer no llega con rasgos de violencia muy evidentes, de violencia física, y va a denunciar un tema de amenaza o de acoso o de violencia psicológica, pues por lo general es desestimada la violencia, y como les escuchaba ahorita hace un rato, busca mucho conciliar la violencia. Para nosotros es un punto de honor que quede en la reforma de la ley que no la prohibición expresa de la conciliación como método de resolución, porque no aplica, porque esos son delitos de orden público, son delitos penales que tienen que de verdad acarrean una pena y un proceso judicial en medio para que pueda de verdad haber una aplicación de la legislación y para que tenga sentido la legislación que hemos creado y que tenemos como vigente, que no sea nada más un texto por tenerlo ahí, sino que se aplique, ¿no? Nosotras tenemos ese debate. Para nosotras el tipo penal sería el feminicidio, y lo vemos como algo o sea, es quien representa al Estado que comete el delito, pero bueno, tiene una individualización en el tema del cumplimiento a la hora de que se compruebe que es una persona la que en el ejercicio de su responsabilidad, de su cargo público, de funcionaria en cada uno de los niveles del sistema de justicia, una víctima de violencia al acceso a la justicia, entonces tiene que pagar. Y expresamente incorporar el tema de la revictimización, el tema de la no conciliación, y para nosotros ahorita eso es un debate, porque aquí hay un debate constituyente que para nosotras implica un gran desafío y también una oportunidad, porque es una oportunidad importante para dar avances en materia de derechos humanos de las mujeres. En el contexto venezolano, bueno, creo que como que nos hermana a nosotras las mujeres que nos reivindicamos feministas y nos asumimos en esta lucha en los países de nuestra América, nos hermana por supuesto la primera barrera, que es la fuerte carga de la cultura patriarcal y machista a la que nos enfrentamos día a día, que muchas veces supera incluso hasta la voluntad política de crear instituciones, programas, planes, porque al final quienes operan en lo menudo, en el día a día, quienes tienen que garantizar derechos, quienes tienen que garantizar el acceso a las mujeres a transformar su realidad radicalmente por asumir más derechos y más igualdad, terminan poniendo un freno a esto. Sin embargo, nosotras valoramos de verdad muy positivo. O sea, nosotras creemos, como les decía al principio, que aquí hay una cantidad de garantías y de derechos que se han ido construyendo
al calor de una lucha, porque no es un tema de hoy, de 20 años para acá, sino que es una lucha de muchísimos años, pero que a través del ejercicio político que permite el proceso revolucionario de Venezuela, el proceso que inició también con un proceso constituyente, con un texto constitucional que se redactó en un lenguaje inclusivo y no sexista, que incorpora una cantidad de derechos para las mujeres que nunca antes se habían pensado. Por supuesto, hay se avanzó considerablemente en algunos aspectos que transformaron radicalmente la vida de las mujeres. Sin embargo, como todo proceso y como toda lucha, en todo momento hay desafíos. Nosotras valoramos que en las organizaciones de base, en los ejercicios de gobiernos comunitarios, que incluso tienen asignados presupuestos directos, que pueden hacer hasta viviendas, distintas obras públicas en el territorio, la mayoría de las dirigentes son mujeres, pero eso no se expresa a nivel de cargos de elección popular. Nunca hemos podido superar el techo de cristal del 30% de participación política, y hasta ahora no tenemos una ley ni de cuotas ni de paridad política. Y sin embargo ahorita está como en un debate para ver si esa legislación también puede salir. Pero nunca hemos superado ese 30%, 35%, o sea, a nivel de alcaldías, gobernaciones, cargos en el gabinete, direcciones de instituciones. Es como una constante, legisladores y legisladoras, es una constante que máximo un 35% de participación política a esos niveles. Pero entonces la realidad de la otra forma de gobierno que hay en el territorio, en la comunidad, en el poder popular organizado, es completamente distinta. La gran mayoría de la organización recae sobre los hombros de las mujeres, y lo hacen además de manera muy eficiente, muy transparente, manejan recursos económicos del Estado, asignación de presupuestos, y siempre es diferente la forma como se actúa desde esas organizaciones. Y por supuesto, para nosotras es un desafío hoy. Siempre ha habido bueno, por una parte, la lucha feminista en Venezuela tuvo un antes y un después a partir de que el presidente Hugo Chávez se declaró feminista, y entonces empezó un debate público, social, sobre qué era feminismo, es posible, por qué lo tengo que discutir, qué tiene que ver eso con mi vida. Pero también a veces nosotras, desde el punto de vista crítico y autocrítico, cuestionamos que entonces se hable del feminismo, se tenga el feminismo en los labios, pero en la práctica y en la consecutiva acción que es permanente, que no es coyuntural, que no es para un proceso electoral, o no es para algo de una fecha en específico, sino que es una tarea permanente, sigue siendo para nosotras un desafío. Hoy las mujeres venezolanas representamos una fuerza importante en la movilización política del país. Estamos activas en un país que tiene una importante polarización política de ambos lados, tanto de quienes apoyamos a la Revolución Bolivariana como quienes están en contra. Tú ves que los rostros de la dirigencia también siempre somos mujeres, y eso nos ha llevado a coincidir en algunas luchas. Por ejemplo, este tema de la paridad política es un debate que está tanto en los partidos de oposición como en el partido de gobierno, que está pendiente, que las mujeres queremos que se constituya, que se concrete, que ya estamos hasta aquí de que no tengamos la representación política, teniendo las ideas, porque, bueno, las mujeres tenemos que estar, algunas de nosotras pensamos que mientras que no rompamos esa barrera de la participación política, todas las demás banderas de lucha, toda nuestra agenda feminista va a estar siempre muy relegada, muy detenida, porque, bueno, cómo hacer para ocupar esos espacios de toma de decisiones, cómo hacer para que nuestra voz llegue, y cómo hacer además para que lleguen las voces feministas
y no solamente las voces de las mujeres, porque algunas veces hemos tenido representación de mujeres, decimos mujeres con bigote, mujeres que no nos representan en realidad, mujeres que están, han asumido una forma de hacer política totalmente patriarcal, de la competencia, nada sororal, que no asumen la democracia como principio y que no escuchan a las mujeres de las bases. Entonces, así es muy complejo. Para nosotras transitamos una situación muy difícil, compañeras. Nosotras vivimos permanentemente bajo una amenaza incluso de invasión directa, de guerra. No sé si vieron hasta hace poco, en los principios de mes, se anunciaba un despliegue de buques en nuestras costas venezolanas para profundizar en un bloqueo naval, pero además siempre con la amenaza de una posible intervención para, para que se corrijan los problemas que las y los venezolanos tenemos que corregir nosotras y no ninguna potencia extranjera. Entonces, es muy complejo, pero sin embargo estamos en permanente resistencia y lucha. Aquí las mujeres no bajamos la guardia, aquí las mujeres somos las que damos la cara en cada una de las comunidades. Como les digo, sea la afiliación política que sea, aquí hay un ferviente feminismo popular en la base que nosotras tenemos que seguirle dando como contenido a eso, que las compañeras casi hagamos nuestras banderas de lucha, no sean las raras feministas poquiticas que se concentran y que lucen distintas a las demás, sino que sea un tema de nosotras todas, las mujeres, que en nuestra diversidad nos encontramos para luchar por nuestros derechos y por nuestras garantías. Para nosotras sigue siendo hoy en día el tema de violencia es un tema fundamental, pero sí hay una agenda, sin duda, hay una agenda de lucha feminista que es súper amplia y que, bueno, que necesitamos ver cómo en tiempos de confinamiento continúa y eso también es un desafío ahorita, repensarnos cómo hacer para que nuestras banderas de lucha, que venían muy bien expresándose con las contradicciones, con las críticas, la autocrítica, todo lo que está encima, cuando un proceso, bueno, cuando nuestra construcción, que es profundamente política, nos lleva a esos debates. Pero ¿cómo hacer para que no se frene? Esa es nuestra ocupación de hoy, y por eso es tan importante contar con estos espacios, saber que nosotras siempre nos vamos a encontrar, o sea, tenemos una lucha común que nosotras no ponemos en duda ni un segundo que si queremos un mundo distinto, tiene que ser feminista. Tu audio, amiga. Tienes silenciado tu audio. Amiga Edurne. Listo, ya. Te decía, muchísimas gracias, Lau, por todo lo que nos compartes. Decirte que a partir del día de mañana, con muchísimo gusto, comenzamos a trabajar con ustedes el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia durante el confinamiento, para que el protocolo pues, se pueda compartir. Decirles que también tenemos una estrategia de stickers que también, si les funciona, se las podemos compartir. Son códigos para que se puedan compartir en las redes de mujeres, para que si alguna mujer es víctima de violencia, no puede hablar, entonces a través de estos stickers puede hacer estas denuncias. Yo lo he visto en sus redes, sí, me parece genial. También con muchísimo gusto se las podemos compartir para que ustedes lo puedan implementar allá en Venezuela. Y bueno, como tú bien lo dices, Duda, finalmente la revolución tiene que ser feminista, los cambios tienen que venir con una visión de género. Esto es un tema no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Las propias agendas 2030 nos llevan a la transversalización de la perspectiva del género. Es la única manera en que podemos cerrar las brechas de desigualdad, en que podemos ir disminuyendo la violencia en contra de las mujeres y generando mejores condiciones justamente para las niñas y las futuras generaciones que vienen atrás de nosotras. Aquí, pues, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotras en Ponte las Gafas, Violeta, pero además decirte y combinarte a que tratemos juntas de comenzar a hacer una gran red feminista latinoamericana. Creo que con los contactos que tú
logres tener en algunos otros países, con los contactos que nosotras tenemos en otros países. Vamos a proponernos, querida Lau, hacer una red feminista latinoamericana para que entre todas estemos comunicándonos qué estamos haciendo, cuáles son los trabajos, qué estamos implementando, cuáles son las iniciativas. El tema que tú hablas de cuotas y de paridad, bueno, nosotras ya lo superamos desde hace tiempo. El 2018 fue nuestra primera elección paritaria. Hoy, por ley, el 50%, ¿no?, de las papeletas las tenemos que ocupar las mujeres. Creo que todas estas experiencias justo pueden servir para tratar de aterrizarse en otros países en donde aún tienen estas luchas de paridad de cuotas. Y que claro, no empezamos de cero. Claro, y decirlo, porque en México, aunque tengamos esta ley en donde habla de paridad, la realidad es que no es sustantiva, ¿no? Seguimos sin ocupar justamente las grandes comisiones donde están las grandes tomadoras de decisión y el tema económico, ¿no? Nos siguen mandando a estos espacios o estas comisiones que normalmente te asignan roles, que son como asuntos sin importancia, y bueno, todo lo que te puedas imaginar que está sucediendo, ¿no? Ahora en México dimos un gran paso con la tipificación y sanción a nivel penal de la violencia política en razón de género. Esto también, bueno, finalmente trata de garantizar un mayor acceso pleno, seguro para las mujeres, pero también es cierto que sabemos que siempre hay letras chiquitas en todas estas acciones que se van generando a favor de las mujeres. Entonces, creo que sí es importante que nos propongamos seguir en contacto, seguir trabajando y, como te digo, tratar de hacer una red comunitaria. Hoy, que nos está viendo aquí mi querida Paula Richards. Paula Richards nos pasó ya el contacto de una red también en Chile, para que podamos convocarlas a este espacio. Vamos a invitar también, ya la tenemos en agenda, a unas activistas feministas ecuatorianas. Entonces, creo que podemos generar esta red latinoamericana de feministas a través de WhatsApp. Claro que sí. Y que, repito, podamos contar nuestras experiencias y hemos acuñado una frase justamente ahora con las compañeras de Ecuador y hemos dicho, hagamos que la sororidad traspase fronteras. Creo que es importante ya mantenernos en alianza, unidas, y pedirles a ustedes, invitarlas para que también lo difundan en sus redes sociales. Este 9 de mayo vamos a comenzar un paro, una exigencia digital, en donde queremos visibilizar justamente estas violencias que suceden en casa. El hashtag es peligro en casa. Y les mandaremos la información para que justo, si es posible, nos ayuden compartiendo en Venezuela y con otras compañeras en otros espacios este tipo de información que creemos que es bastante importante, ¿no? Porque este peligro en casa es una realidad. Independientemente de las condiciones que tengamos, y aunque ustedes, por ejemplo, no tengan datos en este momento del incremento de la violencia doméstica, evidentemente que con las experiencias de otros países tiene que ser natural y de manera homologada este tipo de ascenso en las violencias domésticas. Los feminicidios, me comentas, sí están en ascenso. Las violencias domésticas muchas veces son los preludios de los feminicidios y muchos de estos no se convierten en feminicidios, pero sí en violencias extremas. Entonces, seguramente está este tema también en Venezuela. Y creo que el llamado de peligro en casa es muy importante este 9 de mayo, igual es hashtag 9M, como si fuera el 9 de marzo que hicimos un paro nacional. Ahora tendremos que hacer este paro de conciencias, difundir a través y masificar los mensajes en redes sociales para que toda Latinoamérica, todas las mujeres podamos exigir una vida libre de violencia dentro de nuestros hogares en época de confinamiento. ¿Algo más, Lau, que quieras sumar para cerrar el programa? No. Excelente, nos sumamos a esta convocatoria, de verdad nos parece genial. Para nosotros siempre es un motivo de estudio permanente sobre las legislaciones, los avances, un poco ver cómo nosotras también entramos en esa dinámica y no nos quedamos rezagadas en materia de derechos humanos de las mujeres, y todo eso que podamos articular como red y que podamos hacer una voz cada vez más fuerte. Para nosotras, cuentan con nosotras, nos sumamos desde ya. Y también decirles que, bueno, que eso, me encanta la frase, hagamos que la sororidad traspase fronteras. Es esto, se trata de eso ahorita, apoyarnos, la solidaridad internacional y la sororidad entre las mujeres, para que podamos de verdad fortalecernos. Pasan muchas cosas, son muchísimos los temas que hay que tratar en cuarentena. No todas la pasamos igual, tenemos que tener empatía y saber investigar sobre cómo es la realidad
en cada pueblo, en cada cultura, en la diversidad de las mujeres, o sea, hay muchísimos temas por ahí que se nos quedan pendientes y bueno, decirles que igual las queremos invitar pronto a hacer una conversa desde la cuenta de la Quinta Ola para Venezuela y que a nosotras nos va a servir muchísimo. La podemos programar para luego de que trabajemos el protocolo en conjunto para que sea ese el tema y como les decía, incida en el debate nacional que nosotras queremos iniciar, queremos promover para que no quede por debajo de la mesa el tema de las mujeres y para que se visibilice y para que, bueno, si ya desde Naciones Unidas lo han planteado, porque cada uno de los gobiernos y los estados no lo asume como un tema prioritario, vamos a meterlo dentro de esa agenda, vamos a pulsar porque esa agenda nos reconozca y que sea con efectividad, porque no es nada más que nos incorporen, sino que de verdad podamos ver cambios sustantivos en la dinámica que nos abruma hoy. Entonces, muchísimas gracias, Edurne, y Norma, tenemos muchas tareas por delante juntas y ojalá que las podamos cumplir. Nosotras felices, muy admiradoras de la lucha de las mujeres mexicanas, de siempre, tantas que han aportado a nuestra lucha teóricamente en cada uno de los espacios y creo que ahora es cuando podemos compartir. Gracias. Al contrario, Laura, muchísimas gracias a ti. Aunque tuvimos hoy estos inconvenientes por aquí con la transmisión, intentamos generar por ahí otro acceso, pues teníamos más problemas de audio y bueno, preferí quedarme un poquito pues fuera para que pues se pudiera dar la intervención parte tuya, pero pues agradecerte muchísimo este interés. Es fundamental que después de que salgamos de esta pandemia que nos movió a todos y obviamente a todas y a todos nos agarró por sorpresa, pero yo sí creo que no podemos darnos la oportunidad de regresar y regresar igual. Tenemos que regresar mucho más fortalecidas, tenemos que regresar con esta posibilidad justamente de haber creado redes mucho más sólidas. Es muy triste que al final de cuentas se van dando todos estos avances, se van construyendo estas legislaciones que en los papeles parecen tan lindas, pero cuando las queremos llevar a la práctica nos cuestan todavía muchísimo trabajo, que tenemos que seguir demostrando día con día que pues tenemos la posibilidad y el derecho más que ganado justamente para ser tratadas en igualdad. Pero, ¿sabes? Es genial el tener esta posibilidad porque yo se lo digo muchísimo a mi querida amiga Edurne, el tener este espacio y este momento para podernos replantear hacia dónde vamos y con quiénes vamos a avanzar y saber que allá en Venezuela tampoco están solas, que aquí en México no lo estamos y que justamente es la gran oportunidad para que las mujeres al menos de América Latina, podamos alzar la voz unidas y dejar muy en claro que pasada esta cuarentena no vamos a dar ni un pedacito, ni un milímetro, ni un microespacio de marcha atrás. Al contrario. ¿Cómo dicen ustedes? Ni tantito así. Y decimos también que ya llegamos y no nos vamos. Y también que obviamente unidas somos mucho más fuertes. Yo te envío un abrazo virtual, yo sé que ahorita no tengo imagen, pero de veras que estoy muy conmovida. Por ti. dobles, por favor, mi querida Edus. Estoy muy conmovida de que se den estos espacios, de que gracias a las redes, un protocolo que inició como un esfuerzo local, ya subió, está sumándose en México en varios escenarios y que vaya haciendo eco en otros espacios, de veras que es algo que hay que agradecerlo y yo se lo digo siempre a mi querida Edus, haces magia, mi querida bruja. Entonces, la verdad es que sigamos haciendo magia, sigamos haciendo que las cosas pasen y que pasen gracias a la unión de muchas más voces.
Y de veras, Laura, que aquí tienes un espacio, te prometemos que para la próxima vamos a estar un poquito mejores, pero también el internet no tiene palabra, entonces... No, amiga, tranquila. En época de Se confinamiento, portó súper machista hoy. Exacto, hoy el internet se portó sumamente patriarcal. Pero bueno, aún en medio de esas vicisitudes, aquí estamos y agradecidas en verdad por toda la gente que se conecta, porque lanzar una propuesta de comunicación con valor en estos momentos pues implica muchos retos, pero gracias a los comentarios, gracias a quienes nos dicen que les encanta el programa, gracias a quienes también nos dicen, oigan, yo mejoraría esto, haría lo otro, de verdad porque Claro. es por ellos y por ustedes que estamos pues aquí, que seguimos aquí, que ya hicimos, ya cumplimos un mes y vamos para lo que sigue. Que siga, no paren. así es, y Lau, pues bueno, cuentan también con nosotras para este espacio que quieren hacer desde la Quinta Aula, por supuesto que sí, y vamos, a partir de mañana nos ponemos ya en contacto para que podamos trabajar este protocolo, lo podamos presentar a la brevedad, que pueda funcionar para más mujeres en Venezuela, y pues empecemos a trabajar unidas esta red latinoamericana de feministas para poder estar en la misma sintonía y para que podamos generar acciones globales que trasciendan fronteras. Y lo dijimos ya una vez, como dice mi querida amiga, ya llegamos y no nos vamos. No vamos a ceder un solo ápice, no vamos a ir hacia atrás, todo siempre hacia adelante, propositivo. Y créeme que todo lo que estamos haciendo aquí, como tú estás en Venezuela y como muchas compañeras en otros espacios, en otros países, es siempre a favor de la causa para que las que ya no están, obviamente honrando a las que nos antecedieron, porque las que nos antecedieron lucharon para que hoy pudiéramos estar aquí, y por todas las que vienen atrás se lo debemos y lo haremos siempre con la mejor pues le dejaremos visión. Un mejor mundo, sí, señor. Exactamente. Entonces, pues muchísimas gracias. Ponte las gafas, Violeta, es tu espacio para cuando gustes. Nos ponemos a trabajar y una vez que hagamos esto, pues te volvemos a invitar para que nos platiques cómo funciona el protocolo, qué avances, qué se pudieron generar, y entonces podamos seguir replicando estas conversaciones. ¿Te parece, Lau? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas abrazos. Un abrazo muy grande, Lau. Amiga, mañana, ¿quién tenemos? Mañana tenemos, como todos los martes, a nuestro querido amigo Michel Chaín, que nos estará compartiendo todos los temas de cómo vamos en esta parte económica, que es la otra gran pandemia. Bueno, hay muchas grandes pandemias, pero la económica nos quita a muchísimas personas el sueño. Entonces, mañana, como todos los martes, en Ponte las Gafas, Violeta, nos estará acompañando Michel Chaín con el análisis económico, con las propuestas de valor y con esta forma tan ágil y tan sencilla que tiene para pues hacer ver muy fácil aquello que es medio complicado, este manejo de los números. Así es. Pues nos vemos mañana, 8 de la noche, en Ponte las Gafas, Violeta. Lau, nuevamente un abrazo virtual para ti, para todas las compañeras de la Quinta Ola. Nos estamos viendo, mañana nos escribimos para ponernos a trabajar el protocolo. Y amiga, nos vemos, espero que la tecnología nos permita ver de mañana, hoy nos escuchamos. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, amiga. Yo espero que sí, que mañana todo fluya con más facilidad. Hasta mañana y muchísimas gracias. Mañana.